Sí, ya está compartiéndose porque no la veo. Ahora sí. Bueno, buenos días. Primero que nada, pues eh, agradeciendo la asistencia de ustedes y pues me voy a permitir ir revisando poco a poco la presentación. Y bueno, aquí nada más quisiera que dejar claro una cosa. Miren, este columpio, el columpio que está en nuestra primera diapositiva, tiene que ver fundamentalmente con una experiencia motora que la mayoría de nosotros ha vivido. Cuando de alguna manera nosotros jugamos, o no sé si ustedes, pero bueno, eh, que se hayan subido a un columpio y que de alguna manera hayan sentido esa experiencia de balancearse, de formar una trayectoria pendular. Y cómo nosotros mismos, con alguna experiencia transmitida, empezamos a flexionar y a extender las piernas, y en esa medida pudimos descubrir que, que la dinámica del péndulo, la dinámica de movimiento del columpio era mayor y mayor y mayor. Este símil que hago con la propuesta tiene mucho que ver con lo que plantea en su caso Arosiev y Kalinin, entre otros. De esta propuesta hay no mucho escrito, bueno, en español. Sin embargo, tuvo su auge desde 1970 aproximadamente, ¿no? Y se puso en práctica con deportistas de alto rendimiento, la mayoría medallistas de eventos internacionales. Entonces eso llamó la atención a la comunidad científica y trataron de sustentar la forma como lo estaba haciendo. Entonces, miren, antes de empezar a desarrollar y dando pie a la propuesta que nos están haciendo estos autores, yo quisiera precisar que finalmente, muchachos, debemos de manejarnos con cautela en cuanto a los modelos. ¿Por qué? Porque finalmente el sujeto de dirección, el objeto de dirección, en este caso se convierte el deportista, es el que demanda una particularidad especial de enfoque, vaya, individual y muy personalizado. A veces cometemos el error de querer meter en un cartabón o de meter en un tamiz a todos nuestros atletas, y realmente tendríamos que preguntarnos si nuestro proceder se encuentra justificado al elegir una propuesta. Ahora, en este curso, pues están dando a conocer, digamos que todos los avatares que tuvo el desarrollo de la metodología en cuanto a la planificación deportiva, y es bueno que ustedes lo conocen, que lo conozcan. Es bueno también que ustedes se familiaricen, porque se van a dar cuenta que de esta propuesta surgieron todavía en años posteriores algunas estrategias de planificación, algunos modelos. Entonces, miren, yo quiero partir precisamente de eso. Alguno de los autores, me parece que fue un autor alemán, entre ellos Grosser o Jürgen Weineck, dijeron en su momento, fíjense, dijeron, el entrenamiento y su planificación debe de ser como un traje sastre hecho a la medida para el deportista y no al revés. Bueno, a veces tenemos que remendar, ajustar, subir dobladillos, etcétera, pero no, en el deporte este es a la inversa. Nosotros tenemos a un sujeto de dirección
a un deportista y nosotros le vamos a dar la orientación y la dirección específica para entrenarlo, para garantizar su planificación deportista a partir de unos modelos o estrategias de planificación particulares, ¿ok? Bueno, veamos. Entonces, para esto, si le avanzamos, prof, por favor. Miren, tenemos nosotros que este modelo se llamó el sistema de formación, ahí tantito atrás, si quieres, ok, se llamó sistema de formación de la preparación especial. A mí particularmente me, me llama la atención de la traducción que se hace en el sentido de que se habla de formación de la preparación especial y tiene un sentido un poco más abarcativo que el simple hecho de hablar de un contexto denominado como tal, como un medio especial exclusivo, no, porque esa preparación especial ya resumía o retomaba elementos de la estructura competitiva. Pero bueno, entonces estos señores, cuando hablo de estos señores, hablo de Arosiev y Kalinin, me organizaron una propuesta para los deportes de combate, específicamente para judo, lucha y boxeo. Hay una disciplina que se practica en Rusia, en toda la parte, o sea, que se llama sambo, y también con este tipo de deportistas la pusieron en práctica. Ahora, hay dos palabras que a mí me llaman la atención y me gustaría clarificarlas antes de dar secuencia a la propuesta pendular. Uno, modelo. Dos, sistema. Uno, modelo pendular y el otro, sistema de formación de la preparación especial. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por la que sigue, porfa? ¿Qué entendemos por modelo? Por modelo, vamos a retomar que es una representación de la realidad, ¿verdad? Es una representación conceptual y simbólica. Y lo más, lo rescatable de esto es que va a ser el mediador entre la realidad y el pensamiento. Y a este tipo de estructuras, a los modelos, es a los que se les atribuye la ruptura epistemológica que en un momento puede predominar, ¿no? Cuando se dan estas rupturas epistemológicas es cuando crece el conocimiento, cuando se innova. Entonces, imagínense ustedes en esa época, estando el señor Matveev como amo y señor de todas las propuestas metodológicas por su prolija producción científica, y aparecen estos señores diciéndole, oye, pero el deporte tiene más competencias, tiene necesidad de presentar diferentes tipos de forma y de compromisos competitivos en la temporada, no es solamente uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces ellos empiezan a crear precisamente un modelo. En el texto de García Manso Ruiz Caballero, que es el que estamos manejando como un texto, se dice que modelo va a ser un esquema teórico de un sistema o realidad compleja. Entonces, este esquema teórico nos va a permitir acercarnos al estudio, la comprensión o la organización. Y por eso yo quería entrar por ahí. Pero también tenemos el enfoque que nos maneja Bertalanffy y toda la serie de autores que revisan los sucesos o los fenómenos con una visión sistémica. La siguiente, por favor. Entonces, un sistema va a ser un conjunto de elementos que se interaccionan entre sí y con el entorno. Para esto, entonces tenemos que esta clasificación nos deja parcialmente entendidos, pero además, compañeros, además,
este sistema es complejo. Hay diferentes tipos de sistemas, abiertos, cerrados, simples, complejos. Y el sistema de la preparación deportiva es complejo, no es lineal. Y esto tenemos que rescatar que están en evolución continua. Por eso quien de repente despotrica y habla mal de Matveev y incluso de Bompa y de la gente que se ha atrevido a hacer propuestas, pues lo único que hace es constituirse en un revisionista, porque en todo caso nos corresponde a nosotros, como involucrados en el deporte y específicamente en la especialidad deportiva de que se trate, pues de renovarlo. Nadie nos dijo que nos quedáramos en el cordón umbilical de Matveev. Aparte, compañeros, creo que no todos lo conocen correctamente, no todos están dispuestos a revisar a esos clásicos que la verdad, insisto, su investigación fue muy prolija. Bueno, entonces tenemos que el sistema de preparación tiene que ser revisado como un sistema complejo, es decir, con un gran número de componentes que interaccionan entre sí y cuya actividad es no lineal. Su sistema es no lineal. Tienen una capacidad de autoorganizarse incluso bajo una presión selectiva. Algunos de los muchachos me comentaban, ¿y de dónde proviene esa presión selectiva? Pues viene precisamente de la competencia. Es de la competencia como tal la que ejerce eso. Ahora sí, entremos. Miren, el modelo pendular se realizó precisamente considerando ciclos independientes. ¿Es para qué? Para buscar responder a las necesidades de un calendario competitivo que ya estaba más denso, que antes se pensaba que teníamos que llegar solamente a nivel de una competencia, de un periodo competitivo muy marcado, muy definido y competir ahí, pero empezó a surgir el calendario competitivo con mayor densidad y entonces esta propuesta se maneja con ciclos independientes. ¿Ok? La que sigue. Y entonces, algo que hay que rescatar es de que estas tareas de la preparación deportiva que tienen que ver con sus diferentes aspectos, física, técnica, táctica, psicológica, teórica, ¿qué creen? Ahí el problema o el detalle de este sistema es que es el propio deportista quien participa activamente en el diseño, aguas con este término, con la confección y con su control. Entonces no estamos hablando de cualquier deportista, no estamos hablando de un autómata ni a lo mejor todavía de deportistas infantiles y juveniles. Estamos hablando ya de deportistas que realmente entran en la comprensión y en la racionalidad del proceso pedagógico de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, aguas con esto porque aquí estamos hablando de un control, ¿verdad? Y por eso en la diapositiva que el gobierno más difícil es el de uno mismo y el trabajo de entrenamiento y su control deben ser realizados con la participación del atleta, con la participación del deportista. Esta es una tarea difícil, pero esto es lo que lo considera. Seguimos. Entonces, esta propuesta se basa en postulados muy claritos. Primero, el primero que está a mi gusto es de que la vida está subordinada a secuencias de diferentes ritmos. Todo es un biorritmo. Y entonces, recuerden, regresense un poquito a la primera diapositiva donde decíamos del columpio y precisamente de ese ritmo, la analogía de que la vida está normalmente manejada por aspectos de la personalidad, de la integridad del ser humano y que se está manejando por ritmos. Pero hay algo que destacan estos señores y es el efecto Sechenov. ¿Qué implica el efecto Sechenov?
tiene que ver con el descanso activo, tiene que ver con la recuperación a través de medios contrastantes. Es decir, como dirían los chinitos, no, los chinos, mejor no los chinitos, los chinos, dice en un proverbio que dice, déjame descansar trabajando. Y es que es precisamente este efecto Sechenov el que recupera que con una actividad contrastante va a ser mayormente eficaz el restablecimiento. Ese sería el primer postulado. Entender que la vida del ser humano es ritmo y que su recuperación se va a dar de mejor manera cuando se hace con un trabajo contrastante. ¿Ok? Seguimos. Entonces, el otro postulado radica en intentar darle un ritmo a la capacidad de trabajo general y especial del deportista. ¿Y cómo se va a crear ese ritmo, ese péndulo, ese movimiento del columpio, aumentando y reduciendo la capacidad de trabajo general y especial? Entonces ellos ponen en el sube y bajas, que está al lado derecho, bueno, eso es un sube y bajas, y viene la capacidad de trabajo general y la capacidad de trabajo especial, y entonces se van a ir moviendo, van a irse provocando, pero esto es inducido. El entrenador es el que lo induce a ese aumento y esa reducción rítmica, ¿verdad? Seguimos la otra diapositiva, y es aquí el detalle. A ver, acá sí nos vamos a tratar de detener, compañeros, porque aquí está el meollo del asunto de esta propuesta. A ver, uno, solo se aplican dos tipos de microciclos, los básicos y los de regulación. En el texto, híjole, mano, hace un discurso medio rebuscado y medio revuelto los autores, pero básicamente podemos afirmar que son dos tipos de micros, los básicos y los de regulación. Ahora, para provocar el impulso de péndulo, se requieren pares consecutivos. Esos micros se van emparejando, se van integrando como pares y se van organizando de tal forma que esto le dé el movimiento al columpio, le dé el impulso de péndulo, le dé ritmo a la capacidad de trabajo especial y a la capacidad de trabajo general. ¿Ok? Entonces se va subiendo, se va bajando, se va subiendo, se va bajando y se van manejando por pares. Ahora, este modelo debe de estar integrados ni menos de 3 pares, ni más de 6. La lógica no es un capricho de los autores, la lógica es que ellos se basaron en ese entonces en los estudios de Prokop sobre el biorritmo humano y encontraron que para poder crear una dinámica de movimiento o garantizar un biorritmo un poco estable se necesitan por lo menos 3 pares. Estamos hablando nosotros, en todo caso, de 6 semanas. Pero después de 6 pares, es decir, después de 12 semanas, ya se estabiliza. Entonces ya no se, digamos que se adquiere un nivel ya diferente, más estable, y el sujeto ya es propio de eso. Entonces ya no hay movimiento pendular. No sé si hasta aquí vaya claro, pero si no, nos vamos a regresar de todas maneras. Entonces, los números romanos nos hablan de pares. Un par, dos, tres, cuarto, quinto y sexto. Y cada uno va a tener un micro básico y un micro de regulación. Espero que hasta ahí vayamos, ¿no? Bueno, ahora seguimos. ¿Qué características van a tener estos micros? A ver, los básicos van a tratar de desarrollar la capacidad de trabajo especial. En otras palabras, es el rendimiento específico competitivo. Y los de regulación van a tratar de garantizar la recuperación de la capacidad especial y el aumento de la general a través de una regulación flexible.
considerando la individualidad del atleta. Esas son las dos. Entonces es uno básico, uno de regulación, uno básico y una regulación para mover, para garantizar el movimiento de péndulo, ¿ok? Bueno, entonces seguimos ahora aclarando qué es lo que se hace en cada uno de este tipo de micros. Adelante, por favor. Aquí lo tienen, aquí los tienen. Y les va a parecer a lo mejor hasta rarito, pero realmente eso es lo que caracterizaría de manera general a los micros de cada tipo. En cuanto a su duración, digamos que el reporte que nos dan es que debe de durar la competencia más, lo que dura la competencia más inmediata, más un día. De repente hay deportes que duran un día, es ilógico pensar que va a durar 2 días, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos guiando sobre todo en esa tarea, en el objetivo, que es el que sigue de desarrollar la capacidad especial de trabajo. Pues si yo le hago caso textual a lo que el libro nos dice o los reportes que son traducidos nos comentan, pues no queda porque serían 2 días de trabajo. Aquellos eventos donde se participan en 3 días, pues son 4 días, etcétera. A lo que quiero llegar es de que tenemos que tener ese sentido común y pensar en el objetivo a desarrollar, el desarrollo de la capacidad especial de trabajo. Ahora, ¿qué se hace como tareas? El aumento de la preparación especial, técnico-táctica, la física, la volitiva, y como medio se utilizan los medios de preparación especial y competitivos. ¿Cuál es la dinámica que tiene por micro? A ver, miren, en el primer día, o sea que vamos a suponer que fuera el lunes, el lunes alcanza su máxima magnitud, ¿verdad? Es el tamaño más grande de carga se da el lunes y hasta el viernes o el sábado, dependiendo la estructura del micro, la magnitud va bajando, pero el componente de orientación de especialización va aumentando de el lunes al viernes. El viernes termina con una carga de magnitud baja o mediana, pero la especialización se eleva, es altísima. Ahora, la organización del entrenamiento se da en sesiones y a veces se realizan controles y se dan, digamos, se planifican entrenamientos con tareas individuales. El régimen del día es muy riguroso, es extremo en cuanto a horarios y disciplina de cumplimientos. Y incluso nos refieren la alimentación. Dicen que es poco frecuente, en pocas cantidades y de fácil asimilación. Y entonces cuando vamos a ver nosotros, cuando seguimos y nos dirigimos a los micros de regulación, compañeros, ahí vamos a ver que los micros son los que se van a hermanar, los que se van a meter como pares, los que se van a emparejar, utilizando el término, son los indispensables para restablecer la capacidad de trabajo. Luego, es importante que en el objetivo se busque precisamente restablecer la capacidad especial y aumentar la general, pero de manera individual. Dentro de las tareas está el restablecimiento de la preparación especial y aumento de la preparación general, además de la teórica, la técnico, la táctica y la volitiva. ¿Qué medios se utilizan? Pues mayormente los de preparación general. Y acá en la dinámica de carga, aquí del primero al último día de microciclo, tanto la magnitud como la especialización van bajando del primero al último día del micro. La organización se da normalmente en entrenamientos grupales, el régimen de día es un poco más laxo, es más libre, y la alimentación es poco frecuente, pero más generosa, es más abundante. Cuando estábamos revisando estos reportes, pensamos que como es
los deportistas de combate, me parece que esto también tendría que regularse por los cambios de categoría. Pero bueno, básicamente esos son las características que tienen los diferentes micros, ¿verdad? Seguimos, porfa. Y entonces es acá donde podemos nosotros notar cómo los estímulos para la preparación especial van aumentando y al hermanarse con los estímulos de regulación con orientación general van disminuyendo. Este es un ejemplo teórico, por supuesto, que tiene que ver cómo se va la dinámica inversa de aumentando la carga de preparación especial o para garantizar la capacidad de trabajo especial, y la otra que va a tener un papel regulador. Cuando entremos a los modelos contemporáneos se van a dar cuenta en el discurso que frecuentemente se refiere que la preparación general va a adquirir un carácter eminentemente de recuperación o de regeneración, y aquí desde ese entonces ya estaba. Entonces acá vean por qué se maneja el incremento micro tras micro, o más bien par tras par, par 1, par 2, par 3, par 4, quinto y sexto, cómo va aumentando el micro básico o principal, y cómo los micros amarillos, o sea, los que son de regulación, van disminuyendo hasta la parte de la competencia. Seguimos. Y tenemos, adelante, sí. Y tenemos ahí más o menos uno de los ejemplos que algo que de lo que se ha venido distribuyendo o difundiendo como tipo de carga, ¿no? Cómo ellos valoran esa amplitud del péndulo, cómo se va manejando desde ese entonces la relación que existe entre aumento, disminución de la carga general con la especial hasta llegar a una competencia. ¿Ok? Bueno, compañeros, pues esa es básicamente toda la presentación. Y bueno, pues como ven ustedes, tiene mucho de dónde reflexionarse, de dónde buscarse, y bueno, pues quedamos para las preguntas o comentarios que pudieran surgir. Si alguien tuviera alguna pregunta, pues están activos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es para para deportes acuáticos, o sea, en la natación. ¿Qué beneficios nos puede dar? Pues normalmente la aplicación que se le ha dado a este tipo de deportes, más bien, este tipo de modelo se ha realizado con deportes de combate, deportes de un antagonismo, ¿va? Pero aquí la situación es de tratar de ponerlo como en práctica y poderlo confirmar o refutar. Acá algo que es importante reconocer es qué tipo de direcciones de entrenamiento colocaríamos nosotros en los microciclos básicos, y qué tipo de cargas o contenidos de entrenamiento, incluyendo direcciones, se colocarían en los micros de regulación. No hay muchos reportes. Sin embargo, híjole, hay unos trabajos que se han derivado, obviamente, quizás sin reconocer la influencia de este modelo, quizá obviándola,
pero que tienen que ver, por ejemplo, los microciclos polarizados o el trabajo polarizado de entrenamiento, que es muy, muy similar a esta propuesta, y que los micros polarizados sí se han realizado en natación y pues han dado buen resultado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, una pregunta. Sí, adelante. Sí. Por ejemplo, para deportes de conjunto como el básquetbol, este modelo de entrenamiento se puede, bueno, este tipo de entrenamiento podría aplicarse para niños, o es recomendable aplicarse para niños. Bueno, acá yo insistí al principio de la presentación. Yo insistí un poco en el papel o el rol que tiene el deportista, porque se hace imprescindible que él sea el propio también partícipe de su dirección y de su control. No estoy muy seguro qué nivel deberían de tener nuestros niños para poder ser parte de esto, ¿no? Y sobre todo eh, que el entrenador que dejara esa responsabilidad o compartiera esa responsabilidad, no estoy muy seguro. Ahora, el otro problema de los deportes colectivos o de deportes de conjunto es que normalmente su calendario competitivo semanal termina con una competencia, entonces no sé cómo podríamos ajustarlo en esos pares. Si nosotros tendríamos que organizarlos de tal forma que estuvieran en disposición competitiva para el fin de semana, y acá está un poco complejo. Buenos días, profe. Adelante. Basándonos en igual la misma pregunta. En nuestro caso de los deportes de conjunto, que se busca el alto desarrollo competitivo, ¿qué tantos beneficios se podría tener con este modelo? Porque no buscamos la forma deportiva nosotros, sino el alto desarrollo competitivo cada fin de semana. Profe, no se escucha, está silenciado. Sí, perdón. Miren, eh, el, eh, el término de forma deportiva como que ha sido manejado exclusivamente eh, a gusto de los autores, pero realmente existen trabajos y existen también la factibilidad de decir de largos periodos de mantenimiento de la forma deportiva. Y cuando se estudia, por ejemplo, el fenómeno de forma deportiva, híjole, te encuentras de todos los factores que van a confluir en ella, y podemos decir que también se puede dar en los calendarios competitivos de larga duración. Eh, Sin embargo, sin que esto sea objeto de discusión en este momento, yo lo que sí afirmaría es de que este tipo de modelos son como para periodos competitivos más reducidos, es decir, para calendarios que te pueden permitir la participación competitiva recurrente, pero no así como la de los deportes
de colaboración-oposición que cada fin de semana están compitiendo y que además tienen que tener ciertos logros para llegar a la liguilla o a la final del torneo, etcétera, etcétera. No le veo mucha factibilidad. Gracias. Oscar. Sí, prof. Gracias. El texto de García Manso nos habla también de dos periodos, el de acumulación y el de realización. ¿No nos podrías comentar algo de esto? Sí, mira, lo que yo les decía es de que en esa traducción que hacen los autores empiezan a hacer como una mezcolanza de términos que lejos de esclarecer como que nos pudieran adelantar, porque ese término lo viene acuñando ya en las traducciones que se le hacen a Verkhoshansky con su modelo de bloques, o a Isuren y Kaverin con los de las fases de acumulación y transformación y realización. Pero estos señores hablan de precisamente de ese efecto de cómo la dinámica, cómo esos pequeños péndulos van a ir formando como le llaman ellos, una amplitud pendular significativa. O sea, si nosotros dejáramos el primer par, no representaríamos más que un intento, como que el columpio se movería poquito, pero si lo seguimos haciendo, después de 3 a 6 pares consecutivos, sí conseguiríamos una capacidad de trabajo especial considerable, y que es precisamente a lo que se refieren de ir acumulando para poder realizar en la parte competitiva. Pero esa sería la idea exclusivamente. Gracias. Y otro detalle, en algún curso que nos dio Forteza, allá ahí atrás de la escuela, ¿cómo se llama? Donde están las federaciones. IDIAC, Ándale, ahí en el IDIAC nos dio un curso el profe Forteza, precisamente sobre un macrociclo pendular de preparación de boxeadores. Nos decía que los microciclos básicos estaban más cargados, manejando la teoría de él, ¿verdad? De las direcciones del entrenamiento, que los microciclos básicos estaban más cargados a las direcciones condicionantes y los de regulación a las determinantes. Entonces, no sé si esto choca o coincide con el planteamiento. ¿Tú cómo lo ves? Aquí yo lo plantearía de esta manera, ¿no? Para crear una capacidad de trabajo especial, lo especial, o como dicen los autores, varios autores al respecto dicen, lo específico lo tenemos que buscar en el techo de la actividad competitiva. O sea, no lo podemos buscar de otro lado. O sea, si vamos a hablar de especificidad, tendríamos que buscarlo. ¿Qué tanto se parece, se apega o es fiel a la actividad competitiva? De otra manera, no podríamos hablar de específico. Entonces, si esa capacidad especial la vamos a desarrollar, entonces estamos necesariamente entendiendo que los micros básicos desarrollan las determinantes, desarrollan las direcciones determinantes del rendimiento. Y en los micros de regulación estamos buscando desarrollar todas aquellas capacidades que van a condicionarlas, que nos van a apoyar, que nos van a tributar efecto, pero que finalmente solamente ayudan, por eso condicionan. Entonces, estaría dividido así: el micro básico, direcciones determinantes del rendimiento, y el micro de regulación, las condicionantes. Entonces, la gráfica que aparece en el libro de Manso, pues empieza con los microciclos básicos. ¿Está desarrollando más determinantes antes que las condicionantes?
Así es, porque ya no, o sea, es que hay que recordar que esta propuesta, y es una anécdota que ocurrió, sobre todo en la tesis de Tutmayán, viene referida así, eran deportistas que habían terminado un ciclo olímpico, o sea, no son novatos. O sea, son gente que ya trae un potencial de adaptativo demasiado elevado y tenían que meterse a un trabajo altamente específico por la particularidad que se va reduciendo en cuanto a adaptación. O sea, ya no es un organismo que es tan fácil mover adaptativamente, porque eran deportistas que regresaban precisamente de un evento olímpico y que ya buscaban otro tipo de entrenamiento, que ya no por la edad y por también los apoyos que el gobierno en ese momento les dio o les quería retirar, se vieron en la necesidad de buscar sistemas de entrenamiento un poco más alternativos, ya no el que llevaron a cabo con esa previo a la competencia olímpica. Entonces, ahí es donde estamos hablando nosotros de que pues son deportistas de mucho rendimiento, son muy, muy especiales y que requerían un enfoque muy particular para ser entrenados. Ok. Sí. Profe, no me quedó muy claro eso de trabajar por pares. ¿A qué se refiere con pares? No sé si si quedó claro el esquema que vimos, pero bueno, lo vamos a ver. Estos pares tienen su razón en organizar unas cargas elevadas, unas cargas específicas y unas cargas genéricas que pudieran fomentar un efecto pendular. Ese es como que, tratando de hablar de micros pares y muy coloquialmente, una semana es trabajo altamente intensivo y específico, y en la otra se busca regular, por no decir regenerar, con cargas genéricas, pero es importante que se vayan alternando. Mira, es un micro básico y uno de regulación, y abajito viene la pretensión que tenían los autores de buscar acciones pendulares. Entonces, son por pares, si es una semana, por decirte coloquialmente, porque la duración también está como que no muy clarita en la propuesta, pero es uno básico y uno de regulación. A eso se le llama pares. Okay. No sé si, Sergio, si quede más o menos claro. Sí, ya, es que no sabía cuántos días sí, pero me confundí ahí. Sí, pero tienes razón, porque en la lectura que nos proponen no nos dan con precisión cuántos. Sin embargo, basándonos en la propuesta clásica de una semana, quedarían más o menos organizados así. Ok. Y con esa idea y la dinámica interna que va a guardar cada microciclo, es como se quiere formar la estructura pendular. Ajá. Vale, gracias. Ok. ¿Quién más, compañeros? Profe, buenos días. Buenos días. Aquí molestándolo otra vez. Hay unas preguntas. Entiendo la parte en la que se buscan que sean ciclos independientes y que se habla de que son de 3 a 6 pares. Mi pregunta es, ok, ya acaban los 6 pares, ¿después qué sigue? Y si se vuelve a utilizar otro ciclo, ¿en dónde empiezas? ¿Empiezas, no sé, donde te quedaste en el último ciclo, empiezas al principio, dónde lo vas empezando? Y otra pregunta, o sea, yo sé que no es lo mismo, pero en la parte que comentaba ahorita cuando el profesor Alcántara, de que se empieza, o sea, porque son atletas con un rendimiento ya más alto, una experiencia que se tienen que saber regular y ellos mismos van a llevar el control, esto podría ser como un inicio en esa parte de que se empieza más con la parte de los microciclos básicos en una mayor cantidad que los de regulación,
algo similar a la planificación inversa, que luego empiezan con una intensidad mayor y después se busca un volumen mayor, o sea, conforme va pasando. Serían algunas de las dudas que tengo. A ver, voy a agarrar de una vez la tercera, que es la que pudiéramos atender. La planificación inversa, la planificación atribuida a Arroyo Toledo, empieza con unas intensidades elevadas y con volúmenes medios o volúmenes promedios, pero conforme va avanzando la temporada, llega a una estabilización la intensidad y el volumen sube. Por eso hay ejemplos donde la cuantificación del volumen, acercándose a la competencia, sube casi en un 20-30% de lo que inició en la etapa de preparación especial. Digo, sí, en el periodo preparatorio. Entonces, sí, pero si te das cuenta en los esquemas que tenemos, aquí la preparación general baja. Y entonces, algo que pudiera rescatarse como similitud es que sí, existe desde el principio las cargas especiales y se le da a los básicos un peso mayor, pero también va aumentando. Y a las cargas genéricas se les da un peso, pero van disminuyendo. Y esa es como que la parte que daría con la similitud y diferencia a la planificación inversa. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Aldo? Perdón. Bueno, no me acuerdo el orden, pero ¿qué pasaba cuando terminabas esos Ah, tres sí, sí, o sí. seis pares? Sí, lo que pretendieron en su momento hacer es responder a como dice la diapositiva, era tratar de responder a un calendario competitivo más denso. Entonces, no necesariamente tú tendrías que hacer ni 6, ni 3, digamos que pares consecutivos, sino que tenías que buscarle tú cómo organizar tu entrenamiento a través de estos pares para cumplir una competencia. Si la competencia está ubicada no sé, en 9 semanas, pues tú tienes que ajustar cómo en esas 9 semanas vas a meter tus 3 micros y vas a darle un micro extra o le vas a dar, vas a armar tus pares, pero era para responder a las competencias, al calendario competitivo que se te presentara. Entonces, con esto lo que quiero decir es de que normalmente la culminación de unos pares consecutivos estaba determinada por la competencia que el calendario te daba. Ajá, o sea, tú terminabas eso. Ahora, ya terminaste tu competencia, vuelves a preparar con la huella que te dejó la primera fase de tu temporada. O sea, obviamente que el organismo se va adaptando y tienes que ir modificando en cantidad y en calidad los trabajos, pero pues siempre van a ser similares en cuanto a que son para direcciones determinantes o direcciones condicionantes, pero se tienen que ir manejando. Y eso es precisamente el diseño que se hace a partir del programa o del modelo pendular. ¿Y la primera de qué era? Y ahí me las respondía más bien, ¿dónde empezabas cuando terminabas esos 6 y qué pasaba cuando se terminaban? Eran esas dos. Gracias, profe. No, ¿de qué? A ustedes. Profesor, buenos días. Hola, Edith. Tengo, bueno, dos dudas. Una va respecto a lo de la duración. Bueno, ya explicó que es una semana, pero había comentado y en la presentación está que es que no entendí, ahí me quedé en algo de la competencia más un día. No entiendo como eso del día. Edith, mira, cuando tú vas a un evento competitivo de tu deporte, más promedio dura 3 días, más o menos, ¿no? Sí. Una competencia estatal
dura 3 días. Una competencia nacional llega a durar 5 días. Olimpiada nacional, 6 días. Bueno, la recomendación que nos da los autores es que los micros se organicen en función de lo que va a durar la competencia más un día. Sin embargo, yo lo que les decía que nosotros tenemos que basarnos más en los objetivos. ¿Qué objetivo persiguen los básicos? Bueno, el desarrollo de la capacidad de trabajo especial. Pues en 2 días no lo haces, ¿no? En 4 días no lo haces. Por eso tendríamos que organizarlo con una forma, con un sentido más estratégico, con un sentido un poco más racional y organizarlo a partir del criterio semanal. Esa es mi propuesta. Aunque realmente los de regulación sí habla, dice, fíjate, ¿cuánto dura uno de regulación? Y contestan ellos, va a durar el tiempo necesario en recuperar la capacidad de trabajo especial y los elementos de tipo coordinativo que tengan los atletas o los deportistas en ese momento. Y ellos daban un ejemplo en uno de los reportes donde decían que el propio judoka iba a sentir cuando ya había recuperado esas capacidades de diferenciación para la toma y el combate. Él decía, cuando él ya sienta que ya está recuperado en esos parámetros coordinativos, incluso de sensación, es cuando ya termina y se parte al otro, nada más que está complejo. Entonces, por eso es importante retomar. Platicaba con uno de los compañeros y me decía, no, porque es que hay deportistas que son medios, que nos pudieran engañar y decir que todavía les falta más regulación. Eso es un hecho, por eso pues son deportistas muy diferentes. Son un poco como más especial, son de una élite muy singular. Entonces, más o menos eso sería, Edith. Ellos no dicen, o sea, no dan como un tiempo específico, es más, más subjetivo, ¿no? Depende del atleta. Así es. Ok, bueno, y la otra duda es, entonces, es como va un poco relacionada a la pregunta que le hizo Aldo. Yo, por lo que entiendo de esta planificación, la asemejo más a lo que es la clásica, pero ya se puede aplicar de forma más sencilla a estos deportes de combate. Sí, aunque saben, por ejemplo, hay un colega de tu grupo, concretamente me hacía la observación, al momento de que él estaba haciendo la línea de tiempo, me decía, dice, pero es que la están ubicando dentro de los tradicionales. Y entonces, efectivamente pudiera ser eso, sin embargo, ya está atendiendo como peculiaridades del deporte actual. ¿Cuál es? Pues el calendario competitivo. ¿Cuál es la necesidad de individualizar y revisar los fenómenos adaptativos del sujeto? Y así hay varias características que, aunque esté inserto en las alternativas de modelos clásicos o tradicionales, estas propuestas para mí son como un puente, es una transición de lo clásico a lo contemporáneo, pero eso es personal. Sí, bueno, creo que ahorita que dijo justo esa transición, eso mismo creo que era lo que estaba intentando decir y sí, bueno, comparto esa idea. Y gracias. Bien. ¿Alguien más, compañeros? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, soy Abraham Báez. Yo tengo una duda. Yo soy de luchas asociadas y quiero ver si es correcto lo que voy a decir o si me puede apoyar. En este caso, yo tengo, en un ejemplo, yo tengo por ejemplo, un campeonato mundial en fechas de abril, por ejemplo, ¿no? Y en septiembre tengo un clasificatorio para ranking olímpico. Por ejemplo, ahí podemos aplicar
el modelo pendular, bueno, las semanas antes, tanto de la competencia de abril y después, antes del clasificatorio olímpico en septiembre, pero entre ese espacio, como usted dice, a forma de puente de tiempo, ahí ¿qué predomina de trabajo para el atleta? ¿Preparación general para mantener su base o se van metiendo pequeños trabajos de preparación especial antes de ya entrar directamente con el péndulo o con el modelo pendular? Bueno, mira, hay una tendencia que se da a manejar, que es algo que existe como parte de los reportes, y es una tendencia a manejar planificaciones clásicas o convencionales y después entrarle a un modelo de mayor intensificación, y agarran no solamente el péndulo, sino agarran ATRs o bloques, etcétera. Pero, es decir, la primer parte de la temporada agarran planificaciones clásicas, más orientadas a las cargas regulares o diluidas, y después ya que quedaron clasificados o ya que están a punto de participar en su competencia de mayor envergadura, de mayor nivel, ahí es donde meten un modelo alternativo. Entonces, con respecto a esto, lo único que quisiera comentarte es de que, y por eso la idea, la esquematización de poner al columpio, porque si tú haces el movimiento, el columpio se va a mover, sí. Pero si tú continúas, la amplitud del péndulo va a ser mayor. Entonces, ¿a qué voy? Es de que no se puede... no sería tan recomendable que renunciaras a las cargas especiales y competitivas, sino que las alternaras. A lo mejor que no fuera en tamaño el histograma o el micro tan grande, pero que fueras aumentando para crear ese efecto pendular. Ok. No sé si quedó claro, Abraham. Es como, por mencionarlo así, que ese péndulo, que su abertura no sea tanta. No sé si... En un principio, ajá. Ok. Sí, por ahí ya me quedó un poquito más claro, profe. Muchísimas gracias. Ok. No, de qué, al contrario. ¿Alguien más, compañeros? Parece que ya no hay más preguntas, estimado doctor. Pues si ya no hay más preguntas, estaríamos cerrando la sesión. Insistimos, esta quedó grabada y en breve se estará siendo enviada a todos los docentes que estamos impartiendo esta unidad de aprendizaje, para que a su vez pues la puedan ustedes revisar con más detalle, o también los que no se pudieron conectar pues tengan el material disponible. Pues agradecerte, doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. La próxima semana tenemos nuevamente al doctor Forteza de la Rosa, quien seguramente va a estar retomando este tema porque nos estará hablando precisamente de las campanas estructurales de Forteza, y que precisamente se retoma ese modelo a partir de lo que acabamos de ver hoy del péndulo de Arosiev. Pues muchas gracias nuevamente y buen día a todos, buena tarde, que la pasen muy bien. Gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, profe, hasta luego. Buen día a todos. Buen día. Hasta luego.